Mendigo invita con mentiras a modelo a comer por WhatsApp sin imaginar cómo reaccionaría ella. Desde que era muy pequeño, Jason se había visto sometido a la mendicidad. Solo conocía a su padre, pues su madre y el resto de su familia se habían esfumado de sus vidas cuando las cosas empezaron a ir mal y no sabían dónde estaban ni a qué se dedicaban. Por muchos meses, el padre de Jason había hecho hasta lo imposible por conseguir un trabajo que les permitiera vivir con dignidad. Pero a nadie le importaba su pobreza ni que tuviera un niño de 7 años a su cargo. Simplemente no lo querían contratar. Como nadie nunca le dio la oportunidad, se había resignado hacía un tiempo a mendigar. Así vivían Jason y su padre, recorriendo las calles a diario, pidiendo monedas o comida por caridad, viviendo al día y sin tener ninguna esperanza sobre el futuro, pues todas las certezas que algún día habían tenido, como el amor de una madre y esposa, habían desaparecido. Por eso, había días que pasaban completos sin que pudieran comer nada, y la desesperación se había instalado en sus vidas para siempre. Con el tiempo, Jason perdió lo único que le quedaba. Su padre había fallecido en medio de una pelea callejera de la que nunca se supo quién había sido el responsable, y entonces se quedó solo. En ese entonces tenía 14 años y cargaba sobre sus hombros una tristeza enorme, una tristeza que ningún niño de su edad debería sentir. El único lugar en el que se sentía acompañado momentáneamente era a las afueras de un colegio. Allí había hecho un par de amigos que habían sentido simpatía por él sin importar que fuera mendigo y charlaban con él algunos minutos cuando salían de estudiar. Esos minutos eran un tesoro para Jason. Poder tener contacto con otros niños de su edad le había ayudado a no deprimirse, a no pensar en acabar con su vida. Los 3 niños, a medida que crecían, se fijaban también cada vez en las niñas. Entonces, todos los días, Jason y sus 2 amigos se juntaban afuera del colegio y veían salir a sus compañeras, comentando entre ellas cuál era la más guapa de todas. Tenían varias favoritas y se entretenían solo con mirarlas, pues en realidad eran muy tímidos como para hablarles. Sus amigos también le enseñaron a Jason a leer y a escribir. No fue fácil. Tenía ya 15 años y no había aprendido nunca a concentrarse en una lección, pero lo logró. De hecho, empezó a disfrutar de la lectura y se dio cuenta de algo más. A pesar de su pobreza y su mal vestir, las mujeres nunca lo veían con el desagrado que la mayoría de los hombres sí lo miraban, y sus amigos le dijeron una verdad que Jason nunca se había imaginado. A pesar de su delgadez y de sus ropas gastadas, era muy guapo. Pero Jason fue siempre demasiado modesto como para creerlo, y simplemente no puso atención a lo que le decían. Se dedicó a leer lo que sus amigos le prestaban con avidez e incluso empezó a escribir. Ahora vestía un poco mejor, pues ellos le regalaban ropa todavía en buen estado y se preocupaban por guardar para él parte de sus almuerzos. Gracias a ellos, no se había sentido abandonado. Sus amigos se habían convertido en su única familia. Sin embargo, Jason no tuvo tiempo para prepararse ante el hecho de que algún día llegaría el momento en el que tendrían que separarse para que cada uno continuara con su camino. Ya eran mayores de edad y el futuro empezaba a llamarlos. Fue entonces que sus amigos partieron a otras ciudades para continuar con sus estudios y como despedida le regalaron a Jason un celular y un plan que les permitiría estar en contacto a pesar de no poder verse. Ese celular y poder ver y escuchar a sus amigos cuando los necesitaba fue un aliciente para Jason. Sabía que, a pesar de todo,
Él era importante para ellos y lo cuidaban a la distancia. Un día, de la nada, empezaron a recordar los viejos tiempos en los que se juntaban para ver salir a las niñas del colegio. Hablaron de cada una de ellas, intentando imaginar en dónde estarían en aquel momento o a qué habrían dedicado su vida. Y cada uno le confesó a los demás cuál de ellas era la que más le había gustado, aunque jamás se habían atrevido ni siquiera a decirles hola. La conversación no fue más que una nostalgia de un pasado ameno, pero jamás se les ocurrió ponerse en contacto con ninguna de ellas. Así, los tres continuaron con su vida normalmente hasta que, un día, Jason se enamoró. Les contó a sus amigos que había una mujer hermosa a la que veía todos los días pasar por donde él solía ir a ofrecer las artesanías que había aprendido a hacer para ganar algo de dinero con su trabajo. Cada día les contaba que la había visto, pero, por supuesto, estaba decidido a no hablarle nunca. Era una mujer hermosa y voluptuosa que, sin duda, jamás se fijaría en alguien como él. Pronto descubrió que era modelo y entonces supo que definitivamente era un sueño imposible. Pero, entonces, un día ella se acercó a él y le compró una de las pulseras que vendía. Jason no salía del asombro y no pudo borrar su cara de felicidad en todo un día. Además, en su pequeña conversación, él se había atrevido a preguntarle su nombre. Se llamaba Linda Martínez. Cuando se lo contó a sus amigos, ellos de inmediato supieron quién era. Había estudiado con ellos y era una de las que veían al salir de clases. Era precisamente la que más le había gustado a Jason, pero había cambiado tanto en los últimos 6 años que no la había reconocido. Sus amigos consiguieron el teléfono de Linda y le insistieron a Jason para que le escribiera. Él lo dudó por mucho tiempo, pero se animó un día, aunque no fue capaz de decirle quién era. Entonces, se inventó otra vida en la que en realidad era estudiante de ingeniería y que había estudiado con ella. En otras palabras, se hizo pasar por uno de sus amigos. Las conversaciones se hicieron constantes y con ella Jason pudo lucir todo el talento que tenía como escritor. Se escribían hasta altas horas de la noche y ella se mostraba cada vez más interesada por él. La había atraído su forma de expresarse y por eso, meses después, cuando Jason finalmente se animó a invitarla a salir, ella aceptó. Le confesó a sus amigos que sabía que el día en que ella viera quién era realmente, jamás le volvería a hablar. Pero estaba dispuesto a asumir el riesgo, así su sueño de conocerla mejor se acabara. Así que, luciendo la mejor ropa que tenía y habiéndose arreglado lo mejor que había podido, se presentó a la cita. Para su asombro, en el rostro de Linda no se vislumbró ninguna sorpresa. Le sonrió como si fuera precisamente a él a quien estaba esperando. Y entonces, ella se lo confesó todo. Supo que no era quien decía ser prácticamente desde el comienzo de sus conversaciones, porque, como había estudiado con él, sabía que no tenía tantas habilidades para escribir. Además, era a Jason a quien había visto siempre leyendo, así que tenía que ser él quien le estaba escribiendo. Ella ya lo había reconocido cuando le compró la pulsera, pero no fue capaz de decirle nada más en ese momento. Le confesó que desde que eran niños y lo veía con sus amigos a las afueras del colegio, le había parecido guapo, pero tampoco entonces se había atrevido a hablarle. Ahora que la vida los había vuelto a poner en el mismo camino y que ella sabía que, a pesar de lo que dijeran los demás, él era una buena persona, no había motivos para no seguir hablando. Y así fue que los temores de Jason se disiparon. Estaba con la mujer más hermosa que había visto, y ella, junto a quien siempre le había interesado. No había nada más que les importara. Jason y Linda, para dicha de ellos y de sus amigos,
no volvieron a separarse desde entonces. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.